Para derivar funciones trigonométricas, lo primero que debemos conocer son las expresiones trigonométricas y en este caso sus derivadas. La derivada del seno de x es coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. La derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x. La derivada de cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x. La derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. La derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Vamos a ver este primer ejemplo, que sería la función de seno 4x. Vamos a usar la primera función, que sería seno, es decir, su derivada sería coseno, por lo tanto sería algo así. Y vamos a aplicar la regla de la cadena, que sería se deriva 4x, pero no se deriva en el paréntesis, se deja aquí y se va a multiplicar, que vendría siendo 4 su derivada, y luego de estar ser multiplicado va a quedar 4 coseno 4x. Para seguir con la fórmula tenemos que declarar que seno de x es igual, o sea, representa f de x, y lo mismo con coseno al cuadrado de x, representa g de x. Ahora empezamos con la fórmula. Primero nos dice que tenemos que poner la derivada de f de x, seno. Su derivada es coseno de x multiplicado por g normal, la cual es coseno al cuadrado, sumado más f normal, o sea, sin derivar, multiplicado por la derivada de g de x. La derivada de g de coseno al cuadrado de x es simplemente menos seno x, pero en este caso, como tiene una potencia, se lo incluiremos en el ejercicio. Entonces queda menos 2 seno de x. Ahora todo esto va a ir sobre gx al cuadrado. Gx es coseno al cuadrado de x. Ahora recordemos que la fórmula nos dice que f de x multiplicado por g de x, recordemos que aquí f tiene que ser una derivada, o sea, la fórmula de seno derivada, sumado más seno, o sea, f normal multiplicado por g derivado, o sea, coseno menos 2 seno x. Todo sobre g de x, pero al cuadrado. Aquí está coseno al cuadrado de x al cuadrado. Ahora procederemos a convertir esta potencia como debe ser. Aquí recordemos que al momento de que se sube un término con potencia a otra potencia, lo que pasa con las potencias es que se suman. En este caso, al cuadrado y al cuadrado forman una potencia a la cuarta. Bueno, pues lo primero que podemos ver en esta función es que tenemos dos elementos. El primero es a y el segundo es b. Para derivar esta función podemos utilizar la siguiente fórmula, que es a por b prima, y sería igual a el primer término derivado por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por el segundo término derivado, y pasaríamos a sustituir en la función.
Tenemos que f' de x es igual a el primer término derivado, o sea, la derivada de seno de x sería coseno de x por el segundo término sin derivar, coseno de x, más el primer término sin derivar, que es seno de x, por el segundo término derivado, que la derivada de coseno de x es menos seno de x. Y resolvemos. Tenemos que f' de x es igual a coseno de x por coseno de x sería coseno al cuadrado de x. Aquí utilizamos la ley de los signos primero. Más por menos, menos. Seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x. Y esta sería la derivada de la función.